Hola jóvenes, ¿qué tal? Les dejo la clase de fármacos cardiovasculares, la unidad 2, que va a entrar al examen del próximo fin de semana. Les voy a dejar las pautas más relevantes de esta clase. Entonces, que más que todo me interesa que ustedes sepan cómo funciona el sistema renina, angiotensina, aldosterona y también pues cómo, obviamente, si nosotros entendemos esa cascadita, vamos a entender los medicamentos, cómo actúan en este sistema. Entonces, les dejé en esta parte generalidades, que es la hipertensión, porque para hablar de fármacos antihipertensivos hay que conocer qué es la hipertensión. Entonces, aquí les puse, se produce por el aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida. Es decir, que es el aumento de la presión que existe entre las arterias y algo clave, de manera sostenida. Ya cuando nosotros podemos tener episodios de hipertensión. Por ejemplo, con estos calores nosotros podemos tener estas alteraciones, pero el paciente hipertenso es aquel que va a mantener sostenidamente los grados de vasoconstricción, es decir, disminución del calibre de las arterias, y al existir la disminución del calibre de las arterias, es como comprender que hay una disminución de la pared arterial. Entonces, si nosotros tenemos menor espacio en nuestras arterias, ¿cómo va a pasar la sangre? Ella va a pasar, pero con mayor fuerza. Entonces, eso se conoce como aumento de la resistencia vascular periférica, producto de una vasoconstricción sostenida. Eso es hipertensión. Entonces, quiero que no se les olvide algo muy sencillo, como comprender la relación de vasoconstricción es igual a hipertensión. Vasodilatación es igual a hipotensión, porque en el caso de la vasodilatación es el aumento del calibre de las arterias. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? Encuentra más espacio. Entonces, al haber mayor cantidad de espacio, la presión arterial tiene que bajar. Entonces, si nosotros comprendemos esa dinámica de vasoconstricción y vasodilatación, la hipertensión y la hipotensión, podemos comprender cómo actúan los fármacos antihipertensivos. Entonces, por eso les dejé esa definición. Etiología, en este caso la palabra etiología hace referencia a las probables causas de la hipertensión. Número 1, el fumado. El fumado, por la presencia de la nicotina, ya se sabe, ya está estudiado, que la nicotina es una sustancia potente para hacer vasoconstricción. Otra de ellas son las enfermedades cardiovasculares, que también el paciente casi siempre hipertenso es cardiópata. Eso va de la mano en la mayoría de los pacientes que ustedes van a empezar a ver en los hospitales. Otra de las causas es la obesidad. Otra de las causas, el hecho del sedentarismo. Otra causa, el consumo excesivo de la sal, porque la sal me activa en mi sistema renal, lo que es el sistema de las triple hormonas, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y también la presencia de colesterol en la sangre o la hipercolesterolemia. La presencia de colesterol disminuye el calibre de las arterias y por lo tanto la sangre va a pasar por espacio más pequeño con mayor dificultad, y al pasar sobre este espacio dificultosamente experimenta aumento de resistencia vascular periférica, porque no existe el espacio que debería de tener, porque está ocupado por la presencia de las placas de grasa. Entonces ahí tienen la etiología o causas de hipertensión. Aquí les dejo, se recomienda, porque esto se lo van a preguntar a ustedes, el paciente hipertenso les va a decir, ¿puedo comer sal? No, realmente al paciente hipertenso hay que bajarle la cantidad de sal en la dieta diaria, el consumo diario. Entonces se les recomienda el consumo de alimentos bajos en sodio. Por ejemplo, las gaseosas contienen, aparte del carbono, de lo que es las bebidas carbonatadas, contienen grandes cantidades de sodio. Entonces, por eso es de que las gaseosas a largo plazo nos pueden dejar con alteraciones de diabetes e hipertensión, inclusive pues lo que es la obesidad. Entonces se recomienda al paciente el consumo de alimentos bajos en sodio
para evitar la aparición o exacerbación de las crisis de hipertensión. Por eso les dejé esa flecha en roja y hacia arriba, a mayor cantidad de sodio igual a hipertensión. Y les dejé la flecha en verde hacia abajo, que en menor cantidad de sodio nos vamos a mantener normotensos o con la tensión arterial normal. Ahorita recomiendo, con estos calores que estamos experimentando, evitemos a toda costa el excesivo consumo de sodio, porque de hecho la misma presión atmosférica nos ayuda a hacer vasoconstricción, nos sentimos sofocados, nos sentimos con calor y obviamente vamos a tener alteraciones de hipertensión. Aquí les dejé esta lista o este listado de los alimentos con alto contenido en sodio y con bajo contenido en sodio. Importante porque ustedes van a tener pacientes, como en el caso de enfermería, y obviamente la gente les va a preguntar. Entonces todo lo que son los lácteos, los quesos, el huevo, la mantequilla, los embutidos, todas estas cosas, los chorizos, los jamones, las mortadelas, contienen altos contenidos de sodio. Igualmente las sopas, como por ejemplo las procesadas, las Maggi, las Knorr, no consuman, por favor, no consuman esas sustancias, ni tampoco se las ofrezcan en los hospitales a los pacientes hipertensos. Un sobre de sopa Maggi puede contener lo que deberíamos de consumir de sodio en un día. La cantidad de miliequivalentes que debemos de consumir en todo un día de sodio lo contiene un solo sobre de sopa Maggi. Les digo la marca porque obviamente, ¿verdad?, es una de las más dañinas. El chocolate, las aceitunas, las pasas, el apio, la mostaza, papas fritas, los picles y los similares, el tomate, la sal de frutas, los pasteles, las confituras, las mermeladas, las gaseosas, la agua saborizada y las aguas minerales. Todas ellas son alto contenido de sodio. Bajo contenido de sodio la avena, los cereales, el trigo, la levadura de la cerveza, pero cuando hablan de levadura de cerveza no es la que se consume acá, sino que habla de cervezas como por ejemplo las de Italia, como por ejemplo las alemanas, que son más levaduras que otra cosa, o las cervezas oscuras, no las que tenemos acá de consumo. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Las levaduras de este tipo son buenas, entre comillas. La banana, las frutas frescas en general, las frutas secas, menos las pasas, aquí las tienen, las pasas al contrario nos ayudan a subir más la tensión arterial. Frutos secos, como por ejemplo las almendras, el maní, el marañón, nos ayudan en este caso, pero el maní sin sal, ¿verdad? Por supuesto. Las legumbres, el tomate, la papa natural, no frita, sino cocida, y los champiñones o los hongos que conocen. Entonces aquí tienen este listado. Esta es la categorización de la hipertensión arterial según la American Heart Association o la Asociación Americana del Corazón. Acá es más que todo que ustedes como futuros enfermeros y enfermeras sepan lo normal: 120/80 milímetros de mercurio. Entonces, eso es lo normal. Ya empezamos a tener elevaciones mínimas arriba de 129 para la sistólica y menos de 80 para la diastólica. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ya vamos teniendo ligeras alteraciones. Cuando ya andamos en 80, 89 la diastólica y mayor de 139 en la sistólica, ya tenemos hipertensión grado 1 o nivel 1. Nivel 2, 140 o más, y en este caso de la diastólica, 90 a más. Y en las crisis de hipertensión ya son alteraciones mayores de 180 para la sistólica y mayor de 120 para la diastólica. Entonces, para que ustedes ya sepan y ya pues obviamente cuando estén en emergencia puedan detectar con estas cifras, derivarlo rápidamente al médico para buscar qué hacer con estos pacientes. Entonces, porque obviamente pues cuando ustedes estén en emergencia, ustedes son los que van a estar clasificando pacientes y ustedes son los primeritos en detectar mediante la toma de presión la manera en cómo se puede detectar en qué tipo de grado de hipertensión es el que está el paciente. Aquí les dejo este resumen anatómico. Esto
referente a lo que son los riñones. En este caso, nuestros riñones, esto es un repaso, esto ustedes ya lo conocen, nuestros riñones, su unidad funcional es la nefrona, que es toda esta serie de túbulos que ustedes observan acá. Cada uno de nuestros riñones contiene miles y millones de nefronas. Entonces, ellas son las que nos ayudan a la formación de la orina, pero también nos ayudan a tener el control de la presión arterial. Entonces, por eso les dejé esa imagen ahí, un recordatorio, y que en cada una de nuestras nefronas nosotros tenemos esta parte microscópica conocido como aparato yuxtaglomerular, que yuxta viene conjunto de, o mejor dicho, lo que está alrededor del glomérulo, yuxtaglomerular, y en este caso nosotros tenemos lo más importante que yo quiero que ustedes observen acá son las células verdes, que no son así en la vida real, sino que las pintaron en tono verde de manera didáctica que se pueda comprender que estas células que están alrededor de la arteriola aferente y eferente del glomérulo, estas son las que nos ayudan a tener el control del cloruro de sodio, en el cual el cloruro de sodio es el que nos va a ayudar a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, aquí les dejé la mácula densa, que son estas células que están por acá sobresaliendo, son las más importantes, porque nuestras células de esta parte de las células yuxtaglomerulares nos ayudan a fabricar renina, almacenar la renina y a secretar la renina. Son tres términos diferentes. Fabricar es elaborar, almacenar es guardar y secretar es vertir hacia afuera o hacia el exterior. Entonces, la renina es una hormona, es la principal y la inicial en nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ella activa a la angiotensina y angiotensina me activa a la aldosterona. Entonces, en este caso, la mácula densa, que son esas células verdes, permiten la función de percibir cambios en el volumen y la concentración de cloruro de sodio, eso NaCl, cloruro de sodio. Entonces, aquí les dejé la renina, es una pequeña proteína enzimática que se libera en los riñones, más específico en nuestras glándulas suprarrenales. Entonces, ellas nos ayudan a nosotros a controlar la presión arterial. Normalmente, entonces, para que ustedes ya sepan, esto es estimulado cuando nosotros consumimos sal. Por eso el paciente hipertenso, nosotros tenemos que regularle el consumo de esta misma. Aquí les dejo el mecanismo básico de liberación de la renina. Existe lo que es la presión de perfusión, la actividad simpática producida o manipulada por el sistema nervioso simpático y la cantidad de cloruro de sodio que se está secretando en la mácula densa, que son las células anteriormente que miramos en el aparato yuxtaglomerular. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos de manera rápida. La presión de perfusión consiste en que debe de existir un estímulo previamente para subir la presión arterial. ¿Cuál es el primer estímulo? Que se nos baje la presión. ¿Por qué se nos puede bajar la presión? Ejemplo, un sangrado, ejemplo, una hipovolemia, me va a conllevar a un estímulo en la cual mi presión arterial disminuye. Entonces, cuando mi presión arterial disminuye, se activan los vasoreceptores, que los vasoreceptores se encuentran a nivel cerebral y estos vasoreceptores le dan la interpretación al cerebro de que yo tengo la presión baja. Entonces, si el cerebro detecta que yo tengo la presión baja, ¿qué va a hacer? Va a mandar la señal de decirle o mandar la orden, subamos la presión. Entonces, al mandar esa orden de que el cerebro interpreta de que hay una bajada de la presión, tiene que ocurrir fenómenos de vasoconstricción o fenómenos de estiramiento de las arteriolas. En este caso, si el problema está en lo que es las células yuxtaglomerulares, entonces va a ocurrir un estiramiento de las arterias aferentes, perdón, de las arteriolas eferentes, que son las que están en este mismo aparato, y lo que va a ocurrir es que va a empezar a disminuir el flujo sanguíneo. ¿Por qué va a empezar a disminuir el flujo sanguíneo? Pongamos que el estímulo es un sangrado, estamos sangrando masivamente, entonces necesitamos hacer vasoconstricción para tratar de detener el sangrado. Y al tratar de detener el sangrado con la vasoconstricción, la presión arterial va a empezar a subir. Entonces, ese estímulo de las células me va a hacer liberación de renina. Ahí tenemos el primer escalón.
esto, muchachos, realmente es un mecanismo inteligente de nuestro cuerpo, pero que realmente en el paciente hipertenso esto persiste. Esa es la gran diferencia, porque esto es algo bueno en el caso de un sangrado, pero en el caso de un paciente hipertenso, este fenómeno se mantiene sostenidamente. Entonces es ahí cuando ya van a necesitar el consumo de medicamentos antihipertensivos para ayudar a controlar toda esta serie de fenómenos fisiopatológicos que se están presentando. Entonces vamos con la actividad simpática, es el segundo fenómeno. En este caso, la actividad simpática está regulado por el sistema nervioso simpático, que el sistema nervioso simpático es uno de los tipos de sistema nervioso autónomo, recuerden eso. Entonces tenemos el mismo estímulo, disminución de la presión arterial, se activa el sistema nervioso simpático, este sistema nervioso me activa al sistema nervioso central, el cual percibe los descensos a nivel del cerebro, lo interpreta y manda la orden directa hacia nuestros riñones. El cerebro manda la orden a los riñones a subir la presión arterial. ¿Cómo la va a subir? Le manda la orden a las glándulas suprarrenales a que secreten más renina. Y ya saben ustedes que la renina es el primer pilar, para activar nuestro sistema de hipertensión. Y por último, el cloruro de sodio, que es la sal. En condiciones óptimas, nosotros en la mácula densa secretamos cloruro de sodio. Y esta nos ayuda a mantenernos normotensos, o decir, mantenernos la presión arterial. Al existir una disminución de la presión arterial, se permite mayor flujo de cloruro de sodio. Y lo que me va a empezar a hacer es aumentar la presión arterial porque obviamente me estimula a la renina. Entonces, vamos con la siguiente. En este caso, ¿verdad? Les dejo la formación de la angiotensina 2, angiotensina 1, la cual se va a liberar cuando nosotros ya tenemos una sustancia precursora o ya formada, que en este caso es la liberación de la renina, que ya vimos que la renina se puede liberar mediante cualquiera de los tres mecanismos anteriores, lo que es la secreción como tal del cloruro de sodio, lo que es también disculpen, lo que es también la actividad simpática y también lo que es la presión de perfusión. Entonces, cualquiera de los tres caminos que yo tome o que mi cuerpo tome en este caso, me va a conllevar al siguiente paso, que es la activación de la angiotensina 1, lo cual aquí les puse liberación de renina, que ya sabemos, ya vimos que se produce por tres mecanismos, más el angiotensinógeno, me conlleva a la producción de angiotensina número 1. Entonces aquí les puse la formación de angiotensina 2, que es el siguiente paso. La angiotensina 1 viaja hasta los pulmones, en la cual en esta área de los pulmones se me libera la ECA. La ECA es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esta misma hormona lo que me va a ayudar a hacer es permitir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, en este caso, ya tenemos nosotros que para activar la número 2 tenemos previamente la 1 y antes de la angiotensina 1 tenemos ya la renina. Entonces, ustedes van viendo que esto es una cascada, una cosa me activa la otra. Entonces, en este caso, la ECA, que esto es lo más importante acá, la ECA es una enzima que me va a ayudar a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Por eso ahí ustedes estudian que esto es uno de los pilares importantes cuando hablamos de los fármacos ECA. Aquí les puse efectos de angiotensina 2. Ahí disculpen que esto se me movió acá. La vasoconstricción nos ayuda a favorecer los fenómenos de aumento de presión arterial. Así que la angiotensina 2 es la que me va a ayudar a aumentar la presión arterial y a su vez me va a ayudar a hacer retención hidrosalina, es decir, retención de sal y de agua. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la contracción arterial, disminuye el flujo sanguíneo y aumenta la retención urinaria. Por eso el paciente hipertenso te dice al final del día, se me inflaman los pies. O el paciente que ya está empezando con este tipo de alteraciones, ustedes van a ver que al resto del día, aparte de tener su problema de la presión arterial, también va a tener problemas de retención urinaria y también retención de líquidos, las dos cosas. Entonces aquí les puse la angiotensina 2, permite la estimulación de las glándulas suprarrenales, que esta es la otra clave importante.
Entonces, esa estimulación de las glándulas suprarrenales me va a conllevar a liberar la tercera hormona llamada aldosterona y también la liberación de la vasopresina conocida como hormona ADH o bien conocida como hormona antidiurética. Recuerden que la ADH, que la revisamos en la clase de diuréticos, es una hormona que me va a ayudar a hacer retención de líquidos. Entonces, esto, la aldosterona, me va a terminar de hacer que el paciente se me complique, porque me le va a tener problemas de hipertensión más retención de líquidos. Va a retener orina y obviamente va a tener alteraciones de inflamación de los pies. Entonces, aquí les puse que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un sistema triple hormonal responsable de la regulación del equilibrio tanto del agua como de los electrolitos y que obviamente también me va a controlar la presión arterial. Entonces, aquí les dejo los mecanismos para el control. Tienen a corto, mediano y largo plazo. Esto no lo pregunto, ¿verdad? Pero que ustedes conozcan que este sistema existe a corto plazo, que es lo que les estaba diciendo en los casos de sangrado, a mediano plazo de 30 a 60 minutos y a largo plazo que puede ocurrir en días, semanas o meses. Entonces, aquí les dejo también algo muy importante. Si yo estimulo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tengo como resultado hipertensión. Mientras que si yo bloqueo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tengo como resultado hipotensión. Entonces, esto es algo clave porque cuando yo quiero utilizar los fármacos antihipertensivos, yo lo que estoy haciendo es bloquear el sistema renina-angiotensina, aquí le corrigen, el falta la N, angiotensina-aldosterona. Entonces, si yo vengo y lo inhibo o lo bloqueo, voy a producir en el paciente hipertenso la hipotensión, que es la disminución de la presión arterial. Entonces, aquí les puse otros efectos de la angiotensina en los riñones, mayor retención de agua y sal, y otra importante, mayor secreción de aldosterona, que ya ustedes saben que la aldosterona es la que me va a ayudar a hacer más retención de líquidos y que me va a favorecer, favorecer no, que me va a empeorar el cuadro del paciente hipertenso. Entonces, aquí les dejo, esto es lo mismo que les he venido explicando, nada más que en imágenes. Aquí tienen ustedes el riñón, la caída de la presión arterial puede ser por un sangrado. Entonces, al existir ese estímulo, se me van a activar los tres mecanismos anteriores ya explicados. Se me va a secretar la renina, y la renina va a encontrarse con el angiotensinógeno y me va a fusionar la angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja en el torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones y en los pulmones se encuentra la ECA. La ECA me va a convertir angiotensina 1 en angiotensina 2 y obviamente pues la angiotensina 2 me va a estimular mis glándulas suprarrenales en el riñón y me van a hacer el cambio a lo que es la activación de aldosterona, produciéndome más hipertensión y más retención de agua y de sal. Entonces lo mismo, la misma cascada que les estaba diciendo. Esto que tienen acá en este dibujo es lo mismo. La renina se encuentra con el angiotensinógeno, se unen y forman angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja en el torrente sanguíneo hasta los pulmones, se encuentra con la ECA y convierte la 1 en angiotensina 2 y la angiotensina 2 me estimula más a los riñones, específicamente a las glándulas suprarrenales, al sistema nervioso simpático, me hace más vasoconstricción y me va a secretar aldosterona y hormona antidiurética o vasopresina. Entonces ya saben ustedes que la hormona antidiurética hace mayor retención hidrosalina, igual que la aldosterona, y obviamente tenemos al paciente más hipertenso y con problemas de retención de líquidos. Esta es la misma cascada, tenemos la misma explicación y ya ustedes saben. Por eso yo a veces les dejo en la clase 2, 3 veces la misma cosa para poder entenderlo. Aquí les dejo los fármacos antihipertensivos, pero en este caso, estos fármacos antihipertensivos son los fármacos que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque también están los calcioantagonistas y están los agonistas de potasio. Entonces, en este caso, estos fármacos antihipertensivos, como su nombre lo dice, son fármacos para tratar la hipertensión arterial. Su mecanismo de acción va a estar en dependencia según lo que van a hacer, que obviamente aquí tenemos 4 grupos, pero de estos 4 grupos tenemos los fármacos IECA, los que inhiben la enzima convertidora de angiotensina. Si yo inhibo o bloqueo la enzima que me cambia la angiotensina 1 a la 2, obviamente el paciente no va a tener problemas de hipertensión. ¿Qué fármacos son los IECA? Son todos los priles. Por ejemplo, enalapril, captopril y sinopril, ustedes van a observar que cuando nosotros detectamos y hacemos el diagnóstico del paciente hipertenso, esta es nuestra primera línea de tratamiento, los fármacos IECA, los priles.
Si el paciente ya no me le está funcionando la captopril, la enalapril, la lisinopril, la rimipril, lo voy a cambiar a un ARA2, que aquí tenemos los sartanes, iversartán, valdesertán, carbersartán, candesartán. Entonces, estos son muy efectivos, pero para que ustedes vean, nosotros iniciamos por protocolo y por mecanismos, porque sabemos que primero tenemos que bloquear la ECA antes de cambiar a los receptores de angiotensina 2. Primeramente, estos son más efectivos. Cuando estos ya no tienen efectos, cambiamos a los ARA2. Nunca hacemos lo contrario. Nunca detectamos un paciente e iniciamos con fármacos ARA2. No, iniciamos con YECAS y de los YECAS los cambiamos a estos. Entonces aquí les puse fármaco ARA2, que son fármacos antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Eso significa ARA2. Tienen los fármacos inhibidores de renina, les digo, esos nosotros acá al menos nunca los he visto, solamente es uno el que está aprobado y nunca lo he utilizado, se los digo, y tampoco lo he visto comercializarse en el país. Y la última, fármacos antagonistas de aldosterona, sí tenemos, como por ejemplo el más utilizado, la espironolactona. Entonces aquí les dejo los YECA, están todos esta variedad, pero nosotros acá tenemos captopril, enalapril, lisinopril, quinapril, ramipril, son los más utilizados en nuestro medio. Antagonistas de los receptores, los AT, o mejor dicho, los angiotensinógeno 1 o ARA2 son los mismos. Tienen los sartanes, candesartán, iversartán, losartán y valsartán son los más utilizados en nuestro medio, para que ya los vayan conociendo. Entonces, aquí tenemos los YECA, los más comunes, aquí se los dejo. Son los mismos que les acabo de leer: enalapril, lisinopril, captopril, ramipril y quinipril. Y aquí les puse mecanismo de acción, cómo actúan estos fármacos. Lo que hacen es inhibir o bloquear la enzima convertidora de angiotensina. Si esta es nuestra cascada, si yo vengo y bloqueo a la ECA, simplemente no se me va a dar nada de lo que es la hipertensión. Entonces, prácticamente por eso me gusta siempre explicarles el sistema para poder comprender cómo actúan estos medicamentos. Dentro de las reacciones más frecuentes, obviamente, ¿verdad? En primer lugar, la bajada de la presión o hipotensión, la hiperpotasemia. Lamentablemente, estos fármacos, al ser su mecanismo de acción, pueden almacenar la cantidad de potasio. Entonces, el potasio en el paciente se aumenta, causando una hiperpotasemia. Problemas de angioedema. Angio viene de vaso sanguíneo, edema es inflamación, por lo tanto, dentro de las reacciones frecuentes, inflamación de los vasos sanguíneos. Por eso el paciente se puede poner un poco rojo o la cara roja. Tos seca. Esto es muy frecuente, muy común en el caso de enalapril. Aquel paciente que tome enalapril de manera crónica anda con una tos que no es húmeda, que no es flemosa, sino que es una tos seca persistente. Y esto se explica en el mismo mecanismo de acción. Acuérdense que la ECA es la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en los pulmones. Al inhibir a la enzima ECA, nosotros estamos actuando a nivel pulmonar. Entonces, al hacer un bloqueo a nivel pulmonar, estimulamos los centros de la tos, los centros tusígenos. Por lo tanto, el paciente empieza a toser. Generalmente, este síntoma se presenta durante el tiempo que el paciente consuma la enalapril. Si el paciente deja de consumir enalapril, puede revertir el síntoma. Hay unos que sí lo revierten, otros que no. Esa reversión puede darse en el 85-90% de los pacientes. Hay otros pacientes que así quedan lamentablemente por la sobreestimulación y el sobrebloqueo que existe mientras se ha tomado este medicamento. Entre más plazo lo ha tomado, más difícil va a ser de contrarrestar el síntoma. Entonces, este se lo digo, de la mayoría de los priles o de los YECAS, el que más hace la tos seca es enalapril. Captopril lo puede hacer, pero captopril nosotros generalmente lo utilizamos más para las crisis hipertensivas en emergencias. Tenemos alteraciones de mareos, cefaleas, que obviamente pues los mareos y las cefaleas son producto de la hipotensión. Vamos con las interacciones. Pueden interactuar con ciertos alimentos, con los AINES, sobre todo porque los AINES me causan alteraciones de vasoespasmo. Al momento de hacer el efecto antiinflamatorio, me pueden causar vasoconstricción, así de que estos fármacos causan vasodilatación y estamos haciendo un juego.
porque un medicamento, si el paciente toma estos fármacos antihipertensivos y yo le doy ibuprofeno, le doy acetaminofén, los pueden tomar siempre y cuando no pasemos de 72 horas para tratar un dolor. Que obviamente si el paciente padece de dolores crónicos, como por ejemplo una artritis o algo, tenemos que valorar otro tipo de fármacos que no sean AINES. Si acaso podemos utilizar, por ejemplo, opioides u otros medicamentos analgésicos que no me le van a estar causando tanto alteraciones de vasoespasmo, porque si no estoy jugando, haciendo uno vasodilatación, el otro hace vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción, y acuérdense que los AINES pueden perfectamente causar hipertensión por los efectos espasmóticos. No combinarlos con ahorradores de potasio. Recuerden que estos fármacos causan alteraciones, aumentan el potasio. Si yo lo combino con un ahorrador de potasio, le estoy ahorrando potasio al paciente y estos fármacos le ahorran más potasio, voy a empeorar el cuadro clínico de la hiperpotasemia. Las consideraciones como consecuencia, ¿verdad? Aquí se los dejo de la inhibición de la ECA, se reducen a los niveles sanguíneos de la angiotensina y de la aldosterona, produciendo una vasodilatación, tratar de disminuir los niveles de vasopresina y de noradrenalina. Estas son consideraciones que les dejo yo acá. Y vamos con los ARA2, dentro de los más comunes, el losartán y el ibersartán son los más utilizados. También usamos el valsartán y el candesartán. Del mecanismo de acción, ya ustedes conocen el cambio que existe entre el angiotensina 1 y la angiotensina 2. Entonces, si yo vengo y bloqueo, eso es antagonizar, bloquear los receptores o los sitios donde se recibe y se reconoce la angiotensina, si yo bloqueo estos receptores, el paciente no va a seguir haciendo la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, al causar ese bloqueo, estoy haciendo un efecto hipotensor. Dentro de las reacciones, obviamente, dolores de cabeza o cefaleas, no me digan cefaleas, cefaleas con EA, y lo que son los mareos, la hipotensión o disminución de la presión arterial es esperada, la hiperpotasemia también son ahorradores de potasio, astenia, que es una debilidad generalizada, y generalmente no ocasionan tos si se cambian de IECA a ARA2. Entonces, estos son más seguros de utilizar, pero obviamente pues nunca hacemos el cambio de un ARA2 a un IECA. Generalmente el cambio es de IECA a ARA2 conociendo el orden de la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dentro de las interacciones no se deben combinar con los AINES precisamente por los mismos juegos vasoespasmóticos que estamos haciendo. A largo plazo nos pueden causar daño renal. Recuerden que los medicamentos se van a metabolizar en el hígado y que se van a eliminar mediante los riñones, así que vamos a tener nuestro daño renal experimentado. Fluconazol, que es para los hongos, me puede inhibir la función de los ARA2, así que si tenemos el paciente que consume ARA2, hay que valorar el uso de la fluconazol, no por mucho tiempo o simplemente con vigilancia o a una dosis baja. Fenobarbital aumenta la fusión de los ARA2, que generalmente el fenobarbital es un fármaco utilizado como anticonvulsivante y también para, en el caso, ¿verdad?, de tratar crisis de ansiedad. Entonces, generalmente estos fármacos aumentan la función de los ARA2, así que no recomiendo hacer esas fusiones. Aquí les dejo los inhibidores de renina. El único aprobado es alisquireno. Como les digo, yo aquí no lo he usado, yo aquí no lo he visto. Debe de ser muy bueno porque estamos inhibiendo desde inicio la cascada de la renina. Entonces, ahí tienen el mecanismo de acción. Dentro de las reacciones, pues son las mismas esperadas: hipotensión, vasodilatación, y que nos puede estar contraindicado utilizarlo con los AINES por los mismos mecanismos. Y dentro de los antagonistas de aldosterona, el principal es la espironolactona, que me sirve también como fármaco diurético, me inhibe la aldosterona y permite un ahorro de potasio. Por eso se llama también fármaco ahorrador de potasio. Puedes experimentar la hiperpotasemia, la hipotensión, alteraciones gástricas, como por ejemplo problemas de gastritis, y lo que es experimentar náuseas. Interacciones, tampoco de esta sí no se recomienda el uso con los IECA. Esta no la podemos combinar con otro. Aquí les dejo cuáles son los más eficientes, cuáles tienen efectividad neutra y cuáles no nos sirven o son deficientes. Entonces, dentro de los más eficientes tienen la enalapril, la ramipril, la lisinopril, la captopril y la quinapril. Bueno, también tenemos acá la losartán dentro de los ARA2. En el caso de los neutros, aquí tienen todos estos priles.
Y los ARA2, el candesartán, el ibersartán, cosa que les digo, el ibersartán yo la sacaría de esta calificación, yo la pondría acá, porque pues la verdad es que me funciona bastante bien, lo he visto en los diferentes pacientes con los que he estado utilizándolo y tratando desde hace tiempo, y la ibersartán es un excelente antihipertensivo. Pero aquí pues nos dejan a nosotros con esta clasificación en farmacología como una efectividad neutra, igual que valsartán y candesartán. Y aquí están los que no deberíamos de utilizar porque no tienen una buena efectividad farmacológica. Y esto pues que se me fugó, pero obviamente pues esto no es para ustedes, ¿verdad? Y en esta parte pues ahí estaríamos terminando nuestra primera clase para nuestra segunda clase del segundo parcial.